Muchísimas gracias, padre. Tenemos una pregunta de Adelante. Una pregunta de un hermano. Dice él, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Miren, la iglesia habla de el pecado contra el Espíritu Santo. Tiene diversas formas, ¿no? Esencialmente el pecado contra el Espíritu Santo es resistir a la acción del Espíritu Santo y atribuirle al demonio lo que es realizado por Dios. El pecado, por ejemplo, de los fariseos y saduceos, que miraban que nuestro Señor resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, expulsaba a los demonios, pero ellos dicen, Él hace todo esto por el poder de Satanás. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. No atribuir al demonio lo que es obra de Dios. Y cerrarse, mantener un corazón cerrado a la acción de Dios. No, el Señor nos llama y nosotros oponemos resistencia. Es el pecado del pueblo de Israel en el desierto, como lo dice el Salmo 95. No, el Salmo 95 nos dice, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. No, ellos se rebelaron en Masá, en Meribá, ¿no? Ellos, dice que ellos rechazaron todo esto. Entonces es no abrirse a la acción de Dios, no corresponder a la gracia divina. Entonces hay seis pecados que la iglesia reconoce como pecados contra el Espíritu Santo. Uno es querer salvarse sin la conversión. No es decir, yo me voy a salvar, no, Dios ama tanto al ser humano que nadie se va a condenar. No necesito convertirme, yo voy a seguir viviendo igual en el pecado. Al final Dios me va a salvar de alguna forma, ¿no? Querer salvarse sin la conversión, sin el arrepentimiento. La otra es la desesperación, ¿no? Desesperarse y decir, pues yo soy tan pecador que Dios no me va a salvar, ¿no? Hay también otro, el pecado es el pecado de presunción, ¿no? El pecado de presunción de salvarse sin esta conversión interior, el pecado de desesperación, donde se cierra uno a la acción de la gracia. Está también el pecado contra el Espíritu Santo, es sentir envidia de los bienes, de las gracias que Dios ha otorgado a las personas, ¿no? En lugar de alegrarme porque Dios ha regalado gracias abundantes a esta persona, sentir envidia, sentirse mal, sentir pesar, ¿no? Entonces, esto implica, ¿no? Implica cerrarse a la acción de Dios, cerrarse a la acción de la gracia. Es lo que la iglesia denomina el pecado contra el Espíritu Santo. Son especialmente cerrarse a la acción del Espíritu Santo y atribuir al demonio, atribuir al maligno lo que es obra de Dios. Tenemos otra pregunta, padre. Recién nacido o un niño pequeño se muere, se le tienen que rezar novenarios. No, cuando un niño muere pequeño y no tiene pecados personales, pues no es necesario rezar el novenario pidiendo por su eterno descanso, no, porque si el niño, ya sea que se haya bautizado o no, y muere pequeño, muere sin pecados personales, sin un pecado mortal. Entonces, la iglesia acaba de publicar hace poco tiempo, hace unos 4 o 5 años, un documento
sobre la esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautizarse. La iglesia dice que el Señor que ha dicho, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos, no por caminos que solamente Él conoce, otorga la salvación a estos niños que mueren sin el sacramento del bautismo. Entonces no es necesario orar por ellos. La iglesia, cuando son las exequias por un difunto, hay un tipo de exequias que se hace por un niño que muere pequeño a edad muy temprana, antes de alcanzar el uso consciente de la razón. Ora de una forma, ora especialmente por los papás de ese pequeño, por sus familiares y amigos, para que el Señor les conforte en su pérdida. No se ora para que sea perdonado de sus pecados, no se ora implorando su salvación, sino se pide la fortaleza ante esta pérdida, ante el dolor, el sufrimiento que tiene toda la familia, porque alguien tan pequeño al inicio de la vida fallece, ¿no? Y es distinto cuando muere alguien ya que tiene el uso consciente de la razón. Allí sí se ora, se pide por el perdón de sus pecados, se pide su eterno descanso. Entonces hay un tipo de exequias cuando muere un pequeño y hay un tipo de exequias, de oraciones, cuando fallece alguien ya en una edad adulta, ¿no? De 7, 8 años en adelante, que ya se tiene el uso de la razón. Pero se puede orar, se puede hacer el novenario, pero la intención es distinta, ¿no? Para que ayude a sus familiares a superar esa pérdida, a vivir el duelo, a confiar en que ese pequeño que ha muerto resucitará, que su alma está ahora en la presencia de Dios. Hay algo que tenemos que corregir, porque a veces se dice, ay, pues Dios necesitaba un angelito y por eso se lo llevó, ¿no? Cuando muere un ser humano, así sea un bebé pequeño o alguien que muere en el vientre materno o alguien que muere a poco tiempo de haber nacido, no se convierte en un ángel, ¿no? Será siempre un ser humano. Su alma es un alma humana, está en la presencia de Dios. Y al final de la historia, en el último día, al fin del mundo, resucitará también con un cuerpo glorioso. Pues no se convierten en ángeles, ¿no? Siempre seremos seres humanos. Pero sí, un pequeño, pues no es necesario pedir su eterno descanso, pedir por el perdón de los pecados, de formas que solamente Dios conoce, le otorga la salvación y lo lleva a su presencia. ¿Pregunta, duda, otra pregunta? Muchísimas Sí, gracias. padre. Adelante, hermano. Sí, padre, tengo una pregunta. ¿Nos puede explicar un poquito más, porque no lo he entendido yo del todo, donde dice que va a haber 2 juicios para nosotros? ¿Nos puede diferenciar uno del otro lentamente, por favor? Sí, hermano, la iglesia habla del juicio particular, el juicio particular que será para cada uno en el momento de la muerte, ¿no? Cuando cada uno de nosotros llegue para nosotros el momento de nuestra muerte, nos presentaremos ante el tribunal de Dios, ¿no? El Señor en este juicio determinará si nuestra alma se va al cielo, se va al purgatorio o se va al infierno, ¿no? Cada uno. Este será el juicio particular. El juicio particular será para cada uno en el momento de la muerte. La cita bíblica que podemos presentar es la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos
donde San Pablo dice, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Fíjense bien lo que dice ahí. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. La muerte física ocurre una sola vez, ¿no? Excepto de las personas que murieron y nuestro Señor resucitó, o San Pedro y San Pablo resucitaron, ¿no? Como Lázaro murió y resucitó, pero volvió a morir, ¿no? Pero para la mayoría de las personas, el destino de los hombres es morir una sola vez. Y después de la muerte, el juicio, que es aquí lo que nos interesa, ¿no? Esto es lo que se llama el juicio particular. Nosotros seremos juzgados inmediatamente después de la muerte. Eso se llama juicio particular. Y será, pues, en el momento en que cada uno llegue a fallecer. No es un juicio al estilo como vemos en las películas o en los tribunales humanos, ¿no? Lo que se va, es decir, no es que Dios nos vaya a juzgar, ¿no? Sino que nosotros, en ese momento de nuestra muerte, nosotros seremos conscientes plenamente del bien que hemos realizado y de que el Señor nos ha otorgado la salvación eterna, ¿no? Por eso algunos irán directamente al cielo, otros experimentarán que necesitan purificarse. Recordemos que en el cielo no entrará nada impuro, nada manchado, y entonces iniciará un proceso de purificación que la iglesia llama purgatorio. O uno será consciente de que las obras que realizó en este mundo son maldad, y que uno merece la condenación eterna, ¿no? Entonces, no es que Dios va a hacer un juicio que, como lo vemos en las películas, en la televisión o en algún juicio humano, ¿no? Sino que Dios nos dará una iluminación especial para conocer nuestras obras, percibir si son buenas o malas y qué tipo de recompensa el Señor nos otorga, ¿no? Hay algo que dice Hebreos capítulo 6, que son elementos esenciales de nuestra fe. El mensaje inicial de todo cristiano, que dice lo siguiente, dice, dejando aparte el mensaje inicial sobre Cristo, elevémonos a lo perfecto, sin poner otra vez los cimientos. Es decir, fíjense, los cimientos de nuestra fe, ¿cuáles son? El arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio definitivo. También esto lo haremos si Dios nos lo concede. Entonces aquí viene aquí viene algo, algo que es algo esencial, ¿no? Nosotros necesitamos arrepentirnos de las obras muertas, debemos tener fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. No necesitamos el sacramento del bautismo, necesitamos el sacramento de la confirmación, la imposición de manos. Creemos en la resurrección de los muertos y creemos también en el juicio definitivo. No, este juicio definitivo es lo que se llama el juicio final, ¿no? Lo que se llama el juicio final. San Mateo capítulo 25, del 31 al 46, es donde se nos habla del juicio final, cuando sea la segunda venida de Cristo. Lo mencionamos en el credo. Decimos que nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino
no tendrá fin. Eso es lo que se llama el juicio final. Será en el fin del mundo, será al final de los tiempos. Entonces, por eso habla de dos tipos de juicio. Pero en este caso indica esencialmente el proyecto de Dios que quiere salvarnos, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta y viva. No es que hay alguien acusándonos, no hay alguien que nos está acusando, alguien que nos va a defender, que vamos a estar allí a ver qué sucede, ¿no? Sino será una iluminación interior. Ahora, miren, el juicio final, ¿por qué será el juicio final? Es para que se manifieste ante todos el bien que hemos hecho o el mal oculto que realizamos. No, este juicio será después de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, hermanos, hay pecados que cometemos con nuestra mente, con nuestra voluntad. Por eso el Señor dice, el que mire con malos deseos a una mujer está cometiendo adulterio en su corazón. Es algo que tiene que ver con la voluntad, que tiene que ver con la conciencia, con nuestro interior. Pero hay pecados que cometemos con nuestro cuerpo, con los órganos y los miembros de nuestro cuerpo. Cuando robamos algo, pues es nuestra mano que toma aquello de lo que queremos apropiarnos para hurtarlo, para robarlo. Cuando asesinamos a alguien, utilizamos la mano para herir a alguien, asesinarlo, disparar un arma de fuego, ¿no? Nuestro cuerpo es instrumento de pecado. Por eso, pero también con nuestro cuerpo obramos el bien. Y por eso uno resucita y luego viene el juicio final para que nuestro cuerpo, todo nuestro ser completo, participe en el cielo. Pero también, si merecemos la condenación eterna, también no solamente nuestra alma sufrirá, sino también nuestro cuerpo sufrirá los tormentos del infierno. Si nos salvamos, si alcanzamos la salvación eterna, no solamente nuestra alma participará de la gloria de Dios, sino que nuestro cuerpo también será revestido de gloria, y este cuerpo con el cual hicimos el bien, este cuerpo con el cual nos santificamos, también participará de la gloria de Dios. Por eso, aparte del juicio particular, que solamente nuestra alma es juzgada, en el juicio final, nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro cuerpo completo, todos nosotros mismos resucitados, participaremos de esto y obtendremos la recompensa que merecen nuestras obras, ¿no? Unos resucitarán para la condenación, otros resucitarán para la vida. Es lo que dice San Mateo capítulo 25, versículos 45 y 46. Ahí se habla de esto, ¿verdad? San Mateo 25, 45 y 46, que dice propiamente lo siguiente. Dice así la palabra de Dios, ¿no? Él les dirá, en verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces son dos tipos de resurrección. Unos resucitarán para el castigo eterno, otros para la vida eterna. Eso es el juicio final. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Tenemos otra pregunta. Pregunta un hermano que si es permitido en la iglesia la cremación de los cuerpos y tener las cenizas en la casa, o qué debemos de hacer con esas cenizas cuando son cremados los cuerpos. Bien, hay un documento reciente de la iglesia
que se llama Ad Christus Resurgendum. En español es Para resucitar con Cristo. Es un documento que aclara sobre este tema, ¿no? Primero dice que lo más apropiado es dar cristiana sepultura a alguien que ha fallecido. Es decir, que su cuerpo sea sepultado. Pero por motivos higiénicos o por motivos de carácter práctico, pastoral, la iglesia permite la cremación o incineración. Es decir, el cuerpo se crema y se convierte en cenizas. Por eso se llama cremación y se le llama también incineración. La iglesia, ¿no?, recomienda primero sepultar el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo completo de alguien que ha fallecido se ha colocado en el sepulcro. Pero si la persona pidió que su cuerpo fuera incinerado o cremado, se le puede incinerar, ¿no? Segundo, ¿no? Lo que la iglesia dice es que no está permitido tener las cenizas de un ser querido que ha sido cremado. No es correcto tenerlas en nuestra casa, ¿no? No es correcto tenerlas en la casa. Deben estar en el cementerio o en una iglesia donde se dé sepultura, donde haya criptas, donde sea posible dar cristiana sepultura a esas cenizas del cuerpo de un ser querido que ha sido incinerado. La iglesia prohíbe que las cenizas estén en casa. Si se quieren tener en casa, se debe tener un permiso escrito del obispo, ¿no? Uno puede solicitar, bueno, por ejemplo, una comunidad religiosa, dice, murió la madre superiora, murió Sor Jacinta y queremos darle sepultura en el convento, ¿no? Pues se tiene que pedir un permiso escrito. Si una familia quiere conservar en casa, en un lugar especial, idóneo, las cenizas de un ser querido, debe solicitar el permiso a través de su párroco, solicita el permiso del señor obispo, ¿no? De la diócesis. Está prohibido conservar las cenizas en la casa y está prohibido también que los familiares se repartan las cenizas. Dice aquí, falleció nuestra mamá, la hemos incinerado, entonces le vamos a repartir las cenizas en partes iguales. Esta es para el hijo mayor, esta es para la otra hija. No está permitido repartir las cenizas entre los seres queridos. Tampoco está permitido esparcir las cenizas al aire, en el agua, en la montaña. Eso no está permitido, ¿no? Hay personas que dicen, pues cuando yo muera, me incineran y arrojan mis cenizas al mar, ¿no? Las esparcen en un río, las arrojan al viento para que se dispersen o llévenlas a la montaña, ¿no? Una parte acá, otra parte allá, otra parte más allá. Eso está terminantemente prohibido. Lo que también dice este documento es que no está permitido para un católico ni para nadie. Es algo, la iglesia pues tiene autoridad sobre los católicos, los bautizados, porque hay una moda actual de que con alguna presión, ¿verdad?, convierten las cenizas de un ser querido en una joya, en un tipo diamante, ¿no? Y ya las personas lo portan como un anillo o como una medalla, una cadenita, ¿no? Con una cadenita, una medallita que portan en el cuello o como un tipo anillo. Está prohibido convertir las cenizas de un ser querido o decir cuando yo muera me incineran y llevan a esta tienda, a este negocio para que la conviertan en una pieza de joyería, ¿no? Y así para que pues ahí el esposo, el hijo, el consentido lo porte siempre, ¿no? En el dedo anular o lo porte, ¿no? O se lo ponga como aretes la hija, ¿no? Eso está prohibido. Es un documento reciente de Doctrina de la Fe, de la Congregación para la Doctrina
de la fe, ¿no? El documento en español se llama Para resucitar con Cristo. Muchísimas gracias, Padre, por sus respuestas muy buenas. Una preguntita más, Padre. Cuando un niño nace muerto, digamos, ya tenía sus 8 meses o 9 meses, o falleció en el transcurso de que la mamá estaba dando a luz, ¿a este niño se le bautiza o no se le debe bautizar? Miren, las normas de la iglesia dicen que el bautismo, el sujeto del sacramento del bautismo es una persona viva, ¿no? Es una persona viva. Si un niño ya murió, pues ya no tiene sentido administrarle el bautismo. Solamente una persona viva y no bautizada puede ser sujeto del sacramento del bautismo. Lo que la iglesia enseña es que si este niño murió sin recibir el bautismo, pero sus papás, sus abuelitos, sus seres queridos deseaban o planeaban bautizarlo, este niño está bautizado. Se le llama bautismo de deseo, ¿no? Entonces no es necesario echarle agua, ¿no? Ya falleció, ya está muerto, ¿no? El bautismo es un sacramento que se administra a personas vivas, no bautizadas. No se puede bautizar un gato, no se puede bautizar una mascota, solamente un ser humano vivo que no esté bautizado, ¿no? Si yo ya fui bautizado, no se me puede bautizar otra vez. Si tienen dudas de que no estoy debidamente bautizado, se bautiza bajo condición, subcondicione en latín, ¿no? El sacerdote dice, si no estás bautizado, fulanito de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si el niño ya murió, si se tiene la certeza de que ya murió, no es necesario administrar el bautismo. Ahora, como la muerte es un proceso, ¿no? A veces la persona, aunque ya hay algunas funciones vitales que ya no funcionan, a veces tarda una media hora en morir, ¿no? Si uno toca el cuerpo del bebé y nota que todavía tiene temperatura, que tiene calor, ¿no? Que no tiene el rigor mortis, este rigor que toma un cadáver ya cuando lleva tiempo muerto, si todavía tiene esa temperatura, esa consistencia que de alguien que está en el proceso de morir, sí se le puede administrar el bautismo, ¿no? Basta derramar 3 veces agua sobre la cabeza, diciendo primero el nombre, ¿no? Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ya si tiene cierta temperatura corporal propia de un ser vivo, ¿no? Que no tiene ese rigor, esas características ya de un cadáver, ya un cadáver propiamente, ¿no? Porque el morir no es en un momento preciso, sino es un proceso, ¿no? Siempre es un proceso. Fíjense que a mí me ha tocado, por ejemplo, no en caso de bebés, sino en casos de personas que me han invitado a ir a administrarle la unción de los enfermos. En una ocasión en cierto lugar me pasó que fui a un lugar muy intrincado para administrar la unción de los enfermos a un moribundo y me llevaban escaleras así, pasillos y demás, hasta subir como a un segundo o tercer piso. Y justamente cuando yo iba entrando, la persona falleció, ¿no? Pero así pero todavía tenía esta temperatura corporal y entonces yo ya no le pude administrar la unción de los enfermos, pero le pude conceder la indulgencia plenaria y el perdón de los pecados, ¿no? Ya no había mucho tiempo para ungirlo, pero sí para decirle en nombre del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, quien era el Papa en ese tiempo, yo te concedo la indulgencia plenaria y el perdón de todos tus pecados. ¿Por qué?
porque yo iba entrando en la puerta y él a 1 metro estaba su cama donde estaba en agonía y pues justamente cuando yo iba entrando, él falleció, ¿no? Percibí, ¿no? Que él dio el último suspiro. Ya no se le administró la unción, pero sí se le concedió la indulgencia plenaria y el perdón de sus pecados. Yo le dije primero, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la muerte es un proceso que es mientras todavía se conserva la temperatura corporal propia de un cuerpo que ya está en ese proceso. No se ha puesto frío, no ha tomado esa rigidez propia ya de un cadáver propiamente dicho, ¿no? Solamente en esa circunstancia que el niño ya vive este proceso de morir, se le pudiera administrar el bautismo bajo condición, ¿no? Así como les he dicho, si no estás bautizado, yo te bautizo. Se puede decir, ¿no? Si aún estás vivo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos haber respondido. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por su tiempo. No sé si todavía tiene tiempito más para una última pregunta o ya se acabó el tiempo. Muy bien. El Padre tiene otra actividad. Agradecemos mucho la oportunidad de ustedes y la oportunidad del Padre. Muchísimas gracias, Padre, por su tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Estamos muy agradecidos con usted. Y pues primeramente Dios, ahorita lo tenemos por Zoom, pero la próxima vez esperamos tenerlo en persona acá con nosotros. Muchísimas gracias. Adelante, hermano Lee. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Padre, por su tiempo. Le damos gracias al diácono también por hacernos posible esto también. Y pues más que nada por el tema que dijo usted, estuvo muy, muy riquísimo porque abarca varias áreas de la doctrina.